recorte que yo armé iba de Orozco hasta Vignosi, Tenon y Pizarnik, que se las suele incluir en los 60, son poetas de los 60, por eso son ahí incluidas, y quizá una voz que para mí es importantísima y no fue incluida es, por ejemplo, la de Beatriz Vallejo. Si ya ahí hay un problema en armar un recorte para 4 encuentros en esta opción de tomar la voz, cuando entramos en las poetas mujeres que nacen después de los 40 y que empiezan a publicar alrededor de los 70, plantear un recorte es un imposible. O sea, tendría que haber sido, no sé, un año de sentarnos a compartir lecturas, porque es claramente un fenómeno que no muchas veces es leído en términos de fenómeno. O sea, no alcanzan los dedos de la mano para pensar voces que son indispensables para reflexionar sobre la poesía argentina de las últimas décadas. Y que además están produciendo ahora, con un fenómeno que es muy interesante para mí. Algunas empiezan a publicar jóvenes, alrededor de los 20 y tantos, pero hay toda otra camada nacida en esa época que empieza a publicar más tarde en su propia vida, que empiezan a publicar alrededor de los 30 largos o los 40, y que son también voces súper potentes y súper interesantes. Entonces esto, antes de meternos puntualmente en estas poetas que son para mí nuestras tías, aclarar que es un recorte posible, probablemente basado no solo en mi gusto, diría en mi situación afectiva, y aclarar que quedan voces súper amadas afuera. Hoy quería, por ejemplo, pensaba, no les mandé nada de Claudia Schwartz o de Liliana Ponce, que son poetas maravillosas, y bueno, no quedaron afuera porque era mucho. Probablemente si me hubiera dedicado estos 4 encuentros solo a ese grupo, también me hubiera quedado obra de gente que quiero, en términos de que quiero no solo personalmente, sino que me parece valiosa la lectura de su obra y me hubiera quedado afuera. Hecha esta aclaración, creo que también hay algo que es bien interesante, que es repensar por qué en esa generación se da semejante estallido. Acá una recomendación que es la antología que armó Claudia Schwartz. Alguien pregunta, Schwartz es el apellido. Poeta maravillosa. Hoy se consiguen muchos de sus libros publicados en Leviatán. Un placer, Nadia. Si no la leyeron, es una gran poeta. El año pasado no, el anterior, publicó Aromito, uno de sus últimos libros, pero se consigue ahora otra vez Sábido Don, una poeta así impecable. Me perdí porque me fui al chat, cosa que no tengo que hacer. Lo que quería decir era que me parece que algo que es importante y que es una punta desde donde se podría contar esta historia, es repensar por qué en ese momento ese estallido de las voces de mujeres. La antología es una antología que armó Irene Grush, que salió publicada en ediciones El Doc, y que se llama Poetas Argentinas 1940-1960. Donde ella también se ve obligada a plantear un recorte, y de hecho en ese recorte está el cuerpo central de la antología y una separata que se llama Lecturas Necesarias, donde ella incluye un montón de otras poetas con buen nombre, apellido y en algunos casos un poema o una cita, como para extender el mapa. Esa fue la opción que Irene encontró ante la imposibilidad de abarcar todo en una antología, ¿no? Esa fue la posibilidad que encontró. Y en ese aspecto es una antología súper importante, porque pensemos que la antología anterior de poetas mujeres se había publicado en los 60. O sea, las jóvenes de la antología anterior eran Pizarnik, Vignosi y Tenon.
y estamos hablando de alrededor de 40 poetas, creo que están en esa antología incluidas. O sea, fíjense la cantidad, la materialidad de este fenómeno. En ese aspecto es inevitable hablar al respecto en términos de fenómeno. Otra puerta de entrada podría ser la antología que armó Monteleone para el Bicentenario de Fondo de Cultura, donde a medida que nos vamos acercando en el tiempo, él corta en los 60 también, cada vez son más los nombres de poetas mujeres, que eso también es un fenómeno interesante. Entonces yo decía, ¿cómo repensar este fenómeno? Lo primero que haría es proponer contextualizarlo. Son las mujeres que fueron jóvenes alrededor de los 60, promediando los 60, 70, ¿no? O sea, pensemos que la más grande es Diana Velesi, 1946, y más o menos por ahí van las edades, o sea, entre 1946 y 1956 podría armarse este arco generacional. Estoy pensando a Diana como primera y a Susi Villalba como cerrando el arco. Si no me equivoco, Estela es del 40 y algo también, del 45, tal vez Estela es un año más grande que Diana y la estoy poniendo después. Estela Figueroa de Santa Fe. Bien, en ese arco hay una profusión de voces de mujeres que insertan en la poesía una cantidad de problemáticas novedosas. No porque la cotidianidad antes no estuviera, sino porque construyen desde una sensibilidad que discute de otra manera lo cotidiano, el lugar de la mujer y la tradición poética. La otra vez nosotros vimos el poema de Irene Grus, el de nombrar las cosas para que estallen, ¿no? Y yo les señalaba cómo ese poema puede funcionar como un arte poética. Piensen un arte poética que se sostiene en el acto cotidiano de lavar la ropa. ¿Sí? En el contexto de los 70, 80, eso es totalmente disruptivo. A nivel mapa de época, situación epocal, hay algo que no puede dejar de nombrarse. Por una parte, la realidad del fenómeno de los 60 en términos de lo que implicó para el lugar de la juventud y de lo que implicó dentro de esa oleada el fortalecimiento de la segunda ola del feminismo, ¿no? Que hablamos un poco la semana pasada. O sea, esos dos hitos históricos atraviesan la juventud de estas voces. La siguiente cuestión es que es un hito local y terrible, la realidad de la dictadura y el lugar en donde dejó las poéticas anteriores a la dictadura. Con esto quiero decir, la dictadura en el momento en que estalla y cae el silencio, genera un corte en la tradición anterior que era netamente masculina, una tradición de varones fuertes. Y en ese momento histórico, con un auge de la poesía política, de varones fuertes, hablando en términos de la posibilidad de un nuevo orden, de la posibilidad de un nuevo hombre. O sea, estoy señalando cuestiones que están en poéticas como la de Urondo, la de Santoro, la de Hellman. La dictadura corta eso, y al cortar eso también se instala un silencio. Yo creo que ese silencio que instala la dictadura es el lugar desde donde empiezan a producir todas estas voces que se irizan y se abren en un arco de distintos estilos, pero siempre teniendo conciencia de escribir desde no ser los varones que escribían antes. No sé si estoy siendo clara en esto, pero hay en común, si alguien me preguntara, ¿qué tienen en común todas estas voces? Que claramente sabían que no eran ellos. ¿Sí? En ese aspecto, la otra cuestión que también me parece muy importante
es el lugar que va a tomar para estas voces el cuerpo, en términos del cuerpo de la mujer, y un cuerpo de la mujer que puede amar a otra mujer. Tensión que atraviesa también muchas de estas voces. El erotismo va a estar no solo puesto en un otro varón, como la tradición amorosa, sino que va a abrirse toda una zona de una otra mujer como posibilidad de enunciación. En este aspecto, principalmente estoy hablando de poéticas como la de Diana, con un libro como Heroica, que es de los 80, como la de María Moreno, que tiene un único libro de poesía publicado, pero que es una maravilla. Yo les mandé algunos en la selección, el Aferes Skeffington es una lectura así insoslayable para todos, y Mirta Rosenberg. No son las únicas, pero estoy poniendo, bueno, ahí como una cuestión que me parece fundamental, también porque hay algo que es importante mencionar en esto, que es cierta alianza que transcurre entre todas estas poéticas. Alianza en términos de conocerse, de ser amigas, de ser parte de una escena en común y de un trabajo en común. Cuando yo les pongo el apodo de las tías, lo pongo por una dinámica donde creo que estas voces muchas veces en el pasado dijeron cada una y todas. Frente a la trampa de que por generación solo una mujer entrara en el canon, el gesto de estas poetas fue, no es una, somos cada una y somos todas. Y eso se sostuvo durante un largo tiempo entre ellas. Siguiente cuestión, que este efecto que tiene como dos zonas muy claras de difusión, que una es Rosario y Santa Fe y la otra es Buenos Aires, también se puede leer en el resto del país. ¿Sí? Estoy pensando en Inés Arauz, en Teresa Andrueto, o sea, en poetas del resto del país que también son parte de este estallido. Y que es interesante leerlas en estos términos, porque si no, corremos el riesgo de al leer los 90, olvidarnos lo que implicó y la apertura que implicó la potencia creadora de estas voces. Bien, eso para aclarar, sepan que ha sido un duelo aceptar que voces amadas quedan afuera, pero que bueno, véanlo como una puertita, que estos 4 encuentros sean como una puerta para que salgan a leerlas más. Que me encantaría que terminen estos encuentros y que salgan a buscar esos libros, ¿no? O sea, que haya funcionado en cierta medida como una pulsión de lectura. La siguiente cuestión, que me parece importante, es la manera en que estas poetas, perdón, me trabé en la silla porque estoy con mantita, la manera que estas poetas leen a las poetas anteriores. Con esto quiero decir, Orozco no sería hoy leída sin el fenómeno de lectura y expansión que generó, por ejemplo, Susana Villalba sobre Orozco. Lo mismo en relación a Vignosi, ¿sí? O en relación a Biagioni, pienso los artículos y la atención que Tamara Kamensain siempre le dio a Biagioni, que era una tapada en su momento. Cuando digo una tapada, digo, era una lectura poco corriente, poco usual, muy de camarilla, entre poca gente. Ni que hablar, pensar a Tenon, el esfuerzo de María Negrone y Barrenechea recopilando los materiales inéditos de Susana Tenon. Entonces, cuando hablo de alianzas, estoy hablando de este tipo de esfuerzos en términos de no la soledad de quien escribe, sino la conciencia de que no se escribe sola. ¿Se entiende esto? Que yo creo que es algo que está presente en estas poéticas casi de manera constitutiva y que durante muchos años fue un impulso en su accionar. No sé si hoy lo es, no lo puedo responder en términos de una hora, lo puedo responder en el transcurso del tiempo. Con un fenómeno que es importante,
Dos, voy a decir, dos fenómenos importantes, dos sucesos importantes. Un fenómeno son ellas. Uno es la traducción que hace en los 80 Diana Velesi de las poetas norteamericanas de la segunda ola. El libro Contéstame, baila mi danza, que hasta hace muy poquito era inconseguible y que ahora pueden conseguir ampliado, y que ese es otro viaje maravilloso. Y el fenómeno que fue, o sea, la manera en que esas lecturas, leer a Adrienne Rich, a Dennis Levertov, a June Jordan, incidió en estas poetas. Eso por un lado. La otra cuestión son los espacios de lecturas y un fenómeno que hoy yo podría decir que es horrible, pero que a mí me permitió escucharlas, que era, como no vamos a tener igualdad de condiciones en los festivales y en las mesas de lecturas, cada tanto, o en algunos festivales se armaba lo que se llamaba nuevas voces femeninas o voces femeninas. Yo calculo que Gaby te estás riendo porque sabes de qué estoy hablando. Y eso era como una excusa para incluir a estas voces de alguna forma. A pesar de que haya sido una excusa, funcionó muy bien porque nos permitió oírlas. Y creo que fue como una estrategia, que en eso voy a volver a mencionar Las tretas del débil, que es un artículo muy breve de Josefina Ludmer de 1985, donde ella habla de esas estrategias en términos de quien no tiene poder, qué dinámicas logra y qué tipo de resquicios se encuentra para operar y sostener igualmente su voz. Ella ese texto lo escribe en relación a la correspondencia entre Sor Juana y Sor Filotea, pero es un mecanismo que nos permite leer muchos de los accionares que se hacen desde el borde para lograr entrar en esa cultura que estaba vedada. Porque finalmente, lamentablemente, la poesía, la escritura, es parte de la cultura y es parte de un paradigma hegemónico, ¿no? O sea, hay que hacerse lugar ahí cuando estás en los bordes. Recorrer estas poéticas es recorrer un poco esas estrategias que obviamente fueron exitosas, porque piensen de los nombres que hoy tiré, todos son nombres reconocidos y son nombres que lograron consolidar una propia obra. Bien, dicho todo esto y con esta idea de que apenas vamos a ver algunas lucecitas en esa grandiosa ola que fue y es este grupo de escritoras, ¿no? Este momento de poetas, vamos a volver a Irene. Si alguien tiene algo para preguntarme acá antes de entrar a los poemas, es un buen momento. Si no, me voy a compartir pantalla. Che, en el chat están a 1000. Me da mucha curiosidad esa parte, que crezca el chat y yo no llegue a verlo. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, el otro día nos quedamos con Irene, y yo voy a elegir cerrar este momentito gruz con un poema que adoro, que es de La Dicha, un libro raro de Irene, raro por la conciliación que plantea. El otro día Gaby, que está con nosotros, dijo algo que es muy interesante, que es la voz de Irene es una voz de furia, es una voz de filosa, ¿no? La dicha es el libro que ella califica como el libro de una dicha desdichada, o el libro de la dicha de una desdichada. Sin embargo, es por sobre todas las cosas un libro de conciliación. En ese sentido, este poema. Dichosos, dichosos los que baten palmas y hacen ruido con los pies, y contestan a los títeres, al actor que bromea y ríen, dichosos, el sordo que canta y silba, y el ciego afinado que mueve su cuerpo y apunta su cara al cielo.
Dichosos los que saludan por la calle, bailan, sueltos de andar, de nada para perder, más pudorosos que Dios, sin vergüenzas, dichosos. Dichosos los que copulan dormidos y al despertar copulan despiertos, los viejos que charlan con sus atadillos y se burlan de las palomas y del frío. Dichosos los que lloran porque son tristes y los que ríen cuando la lluvia empapa lo puesto a secar. Dichosos el rojo, el azul y el amarillo. Casi diría un himno gruz, y vuelvo a señalar este tono de conciliación y el lugar filoso donde este libro, que es capital en la obra de Gruz, La dicha, se instala. Comencé señalando esta cuestión de la dicha de la desdichada o la desdicha en la dicha, en términos de una inteligencia que es capaz de conciliar estos opuestos o este lugar border que rodea este himno. Algo que es interesante, la primera versión de este poema no decía dichosos, decía bienaventurados. En una reescritura, Gruz cambia esto y toma una decisión que es por el dichosos. ¿Por qué señalo esto? Por el tono de oración que tiene el poema, que el bienaventurados obviamente remarcaba o resaltaba, ¿no? Y que el dichoso lo vuelve casi una oración pagana. Y porque si hay algo por lo que vale la pena luchar es por la alegría, ¿no? Con todo lo que implica. Cuando hablamos el otro día de la voz iracunda de Gruz, hay algo que para mí es importante señalar, es que el enojo de Gruz es un enojo de potencia y un enojo no desde la pasión, sino desde la inteligencia. Es el enojo de el poema anterior que vimos, el de la pobrecita, y fíjense cómo ese poema dialoga con este. Dichosos no los que tienen un lugar de dicha. Si recorren el poema, tenemos el sordo que canta, el ciego afinado, ¿no? Los que saludan, los que le responden a los títeres, o sea, siempre el lugar incómodo. Un lugar incómodo como un lugar de alguna verdad o de alguna posibilidad de la verdad para un sujeto que no está completo. Algo que yo adoro de este poema en términos de esa oración pagana o esa plegaria laica que plantea, ¿no? Es que no hay, es una gran invocación el poema y no tiene un sujeto. No sé si se llega a ver lo que estoy diciendo. Es una invocación de la dicha de aquellos y aquellas, de esos dichosos que hacen eso. ¿Sí? No hay una hora del poema, no hay, es casi como un fuera de tiempo que instala, y por eso hablamos de una plegaria en términos de esa dicha, no como una dicha absoluta, sino como una dicha momentánea, por chispazos, en medio de todas estas inclemencias que el poema recorre. Empecé señalando, para mí es un poema de conciliación, para mí, además, es un poema que permite un lugar que muy pocas veces se llega a rozar en la poesía y que tiene que ver con este fuera del tiempo. No sé si se llega a ver eso. No hay una escena planteada, no hay una anécdota, no hay una imagen rectora tradicional, porque no es un objeto, es un algo más, que es
evocación o invocación, diría, casi brujeril de la dicha, como algo que nos atraviesa a todos. Quería, bueno, cerrar nuestra breve visita a Irene Grus con este poema. Me encantaría que la lean más y señalar algunas cuestiones también que pocas veces se mencionan cuando se habla de Irene, que es la manera en que ella toma ciertos recursos de arraigambre popular, como la repetición, como determinados largos de versos, como determinados dichos de la lengua cotidiana, para llevárselos al poema y para hacer con eso siempre otra cosa. En ese sentido, este poema es un ejemplo de eso. No sé si alguien quiere señalar algo. Este es un poema, quiero decir el año, que no se me va, de la dicha del 2004, o sea, es un poema que es casi en un libro que está en el medio de su obra. Es claramente un poema que tiene que ver con la irreverencia de una alegría, casi diría, no intelectual, no inteligente, que no tiene problema de quedar mal parada, ¿no? El que mira al cielo, el que camina como así, el que habla con el que le contesta a los títeres, para mí es un verso maravilloso. Yo creo que Grus nos hubiera cortado la cabeza si dijéramos eso. Pero bueno, sí, probablemente es esa la zona. Es la zona. A ver, quiero afinar, entiendo hacia dónde vas, quiero afinar esto. Dichosos aquellos que apagan la cabeza y no tienen miedo al papelón y se entregan a alguna verdad del cuerpo. Sí. ¿Sí? Que tiene que ver con la sensibilidad, claro, está bien lo que está señalando, pero que no son ni siquiera grandes sentimientos. Si se fijan, aparece, por ejemplo, copular, pero no aparece amar, ¿no? Cuando vos decís que hay ironía, esto tendría que ver con, si fuera solo irónico este poema, ¿sí? Diría exactamente lo opuesto. ¿Sí? La ironía es aquello que literalmente enuncia algo, pero su sentido, su campo semántico es exactamente lo opuesto, ¿no? Es una definición de la ironía. Este poema no está solo apoyado ahí, está apoyado, si querés, en la Cruzada de los Niños, en el Festival del Pordiosero, en el borde del borde, ¿sí? Dentro de una poética que siempre le hizo muchísimo lugar a las referencias literarias, a las referencias artísticas, o sea, dentro de una poética que se construye y se consolida con esos primeros ladrillos. De pronto, esta plegaria pagana, que sí toma el sermón de las montañas, y que estoy de acuerdo, en cierta medida lo da vuelta, no lo da vuelta solo para decir estos no son dichosos. Te diría todo lo contrario, lo da vuelta porque en ese mismo libro tiene un poema donde dice, con todos estos dientes, con los perdidos, los mordidos, los qué sé yo, lo que ahora quiero es reír. Es un poema de mitad de la vida donde hay una decisión que se toma, casi como una mujer que tiene que decidir de Vignosi. Bueno, este poema, en ese aspecto, para mí es un poema conciliatorio, a la manera de Grus, que no puede ser conciliatoria de forma netamente resplandeciente, es conciliatoria mostrándonos los huecos de los dientes, ¿no? O sea, hay un filo en el poema, pero no es solo irónico. Si fuera solo irónico, te estaría diciendo exactamente lo contrario. Por eso hablamos de conciliación. Y a la vez son todos lugares extraños, ¿no? Donde poner la dicha, como si la dicha fuera algo que se puede poner en espacios no esperables.
Por eso pensaba en esta especie de festival de los otros, ¿no? En este casi estado de carnaval de Bakhtin, cuando las voces tienen, cuando el poder circula o la posibilidad de la alegría circula en esos espacios no esperados. La Buenísimo. semana que viene les van a llegar 2 archivos, unos que se van a completar con estos poemas y alguno más. Voy a incluir a las poetas que no vamos a llegar a ver, pero para que tengan algunos poemas para leer. Y otro archivo que van a ser las poetas que vamos a ver, que son poetas nacidas entre el 60 y mediados de los 70. Perfecto, gracias, Andy. No, a vos, Lara. Me había olvidado de aclararlo, porque van a encontrarse algunos que no están en la selección y otros que sí. Yo me había propuesto abrir este recorte con algunas producciones que son como estrategias de tomar la voz en dictadura, ¿no? O sea, algunas de las formas en que en dictadura lograron producir estas poetas. Por eso había empezado con el primer libro de Gruz y va a seguir con Genovese, con El cielo posible, que es un libro que ella escribe entre el 76 y el 77, cuando se publica su primer libro. Incluí en el medio una Irene un poco de regalo para que pudiéramos ver hacia dónde iba esa escritura, ¿no? Bien, ahora sí, 3 poemas de Alicia de su primer libro. Fíjense un detalle que no es menor, son poemas muy breves y son poemas que están marcados por la fecha. ¿Sí? No sé si ustedes llegan a ver, debajo de cada poema elige que estén fechados. De hecho, hay uno de marzo del 76. El cansancio de los días, al fondo del andén, 2 palomas picotean una amiga, la niebla destruye, muro y gastados campanarios, el viejo duerme en el rincón, llora porque se ha meado, déjalo a los trenes marcharse, tras sus ropajes, pizarra, las casas desaparecen. Rastros, abrazos hipócritas del agua, mientras hunde piedras inciertas en la fuente de los deseos, este cuerpo atormentado secó sus vinos, flor violeta que se sacude sobre un río turbulento, corazón, cabalga en mi miedo hasta desbocarlo. Abril del 76. Exilio, tiene una cápite de César Vallejo. Llueve y hace una cruel imitación. Exilio, hojas arrugadas contra el empedrado, y el calor de los amigos que retornan con la llovizna. Las sirenas persisten en el aire de una callecita desguarnecida. Algo que a mí siempre me llamó la atención de este periodo de tiempo en la producción de Genovese, Bellesi y también de Nini Bernardello, es la manera en que hay un ominoso, ¿sí? Un estado, una situación ominosa que es bordeada por la escritura, nunca puesta en el centro, y que ellas van a recuperar años después en otros libros. ¿Sí? Este es el libro de una joven genovese. Alicia nació en el 50 y algo, no me voy a acordar, así que me voy a fijar, perdonen, en el 53, o sea, es una joven mujer que escribe en esa situación, ¿no?, de estar atravesada por la realidad de su tiempo, como universitaria, con vinculaciones con cierta militancia peronista, con cierto estado de cosas que la atraviesan, ¿no? Sin embargo, en el libro, todo esto es instalado en términos de un ominoso no creado de forma explícita, sino con
una estrategia que es bordearlo. Quiero rescatar 2 o 3 cositas. Es un libro de poemas muy breves, que son pequeños momentos, un libro de los suburbios, ¿sí? Y un libro donde hay algunas pistas que después vamos a encontrar en Alicia cuando ya tenga una voz más consolidada en Anónima, pero que sí muestran como una contención frente a eso que no se termina de mencionar. Y 2 versos que son maravillosos en esta, que no puedo dejar de mencionar, ¿no? En este Rastros, que es: sobre un río turbulento, corazón cabalga en mi miedo hasta desbocarlo, ¿no? Fíjense apenas 3 momentitos de este libro, cómo esto que estoy señalando puede ser rastreado, cómo anticipa un estado de cosas y precisa una zona del horror que no puede ser nombrada, que va a ser nombrada a posterior en la obra de Alicia. Nosotros vamos a ver un fragmento de puentes, pero también aparece en El borde es un río, aparece en algún poema en la contingencia a su hija, ¿no? Esta realidad de una juventud en esa ciudad tomada por el silencio. Lo tengo acá, El cielo posible, un libro de 1977, el primer libro de Alicia. Su siguiente libro se va a llamar Anónima, que es también un hermosísimo libro, y en los dos hay algo que señala o que marca esta zona de borramiento. Pienso, no sé, El cielo posible, Anónima, Tributo del mudo, el tercer libro de Bellesi, ¿no? Cómo es una estrategia de tomar la voz cuando no se puede tomar la voz, que en el caso de las poetas pareciera que logran este devaneo, precisamente porque no es que antes tenían una voz a la que tienen que renunciar y encontrarse en una nueva voz, sino porque saben cómo rodear sin enunciar de manera directa. No sé si logro ser clara en esto, pero a donde voy es a lo siguiente. En las poéticas de los varones de esta generación, la dictadura marcó un quiebre con un silencio impuesto que era novedoso, porque eran las voces que estaban adelante hablando de un otro mundo por venir. En el caso de las mujeres, el quiebre del silencio y la persecución y el horror que instaló la dictadura, que es indudable, no implicó una pérdida de una voz, porque ya venían teniendo estrategias de tomar la voz desde lugares otros, sino que en cada poética lo que vamos a ver es una manera de, sin explicitar, poner en juego la situación. Algo que tiene que ver con la producción de las mujeres. Muchas veces escribir desde mujer, desde ser mujer, instala una pregunta o una duda durante el siglo XX que no puede explicitarse, pero que es motor de la escritura. ¿Sí? Cuando digo no puede explicitarse en el campo cultural de la época, no había lugar para esa pregunta. Entonces está en la escritura, pero no está adelante. Por esto también de esa posibilidad de la doble voz, ¿no? Una voz que cumple con los requisitos epocales y el campo y lo que se espera a nivel estilístico, las opciones de estilo de una época, y la otra voz que pone en juego algo mucho más revulsivo y que no tiene lugar, y que es lo que instala la particularidad de cada una de estas producciones. Y esa es la otra punta que a mí me fascina. No podemos decir todas hacen un todo. Yo diría, es una faceta
que a nivel estilo, a nivel temáticas, a nivel tópicos y formas de entender la escritura son muy distintas. En ese sentido hablo de un fenómeno en términos de estallido. No podemos decir es un frente compacto. No, son todas muy diferentes, pero en todas está esta cuestión de poner en juego de una manera no esperada lo que está adelante en el poema y lo que está por debajo, ¿no? Fíjense la diferencia en la forma de enunciar o poner en juego en un libro que es, si no me equivoco, del 2000, que es Puentes, no lo puse, que es el fragmento que van a tener después. El puente es el lugar del nómade, la única construcción que permite su fuga, su visa, su salvoconducto. De Colorado recuerdo un pueblito fantasma, abandonado al correrse la frontera del oro, mecedoras quietas en los Porsche, sin peso, sin cuerpos, carril de detención, en tu zona de baja velocidad, tu pueblito fantasma, espacio sobrecargado y nadie, lugares de mala combustión, retardo, retorno al paisaje ausente, sustancia que no termina de entenderse con el agua, ni se deja dócil traspasar, espacios de riachuelo, garganta de agua pesada que me vuelve costosamente a mí. A la pensión de San Cristóbal fueron de civil, de casualidad no estaba y ese mismo día me mudé. Dormí en casas de amigos que después fui perdiendo. Alrededor se deshacía el espacio urbano, en centros y campos inhallables de detención. Lo poco que nacía parecía deshecho, en cada esquina un patrullero. Avellaneda, antesala o salida mugrosa de Constitución por el ramal ferroviario General Roca, galpones de chapa de aluminio y manchas onduladas de óxido, siguiendo en el acanalado la inclinación de las lluvias. Cementerio de trenes, hierros amontonados en los carriles secundarios y el mismo letargo, el mismo súbito entristecimiento cada vez que se cruza, preguntas, proyectos sin conseguir pasaje. Le digo a mi hija, me gustaba viajar en los escalones altos del tren al lado de las puertas. Un día que la línea electrificada no funciona y subimos a un adicional de vagones en ruinas. ¿Es a vapor? Pregunta, y la locomotora se convierte en una ilustración de enciclopedia. Herrumbre de vigas inclinadas, 45 grados, remaches en los puentecitos, tallas ásperas del ferrocarril sur. La voz de Manal en los 70 interrumpiendo el triste descampado, algo me anuda a mí como una caricia. Bien, esto es un fragmento de un poema largo que es el libro Puentes. Es un largo poema que recorre un mapa trazado por los puentes desde zona sur a el centro y por otros puentes que a lo largo de la biografía este yo poético va recorriendo. Y el planteo, en fin, del puente como es el lugar del nómade, ¿no? El lugar del transcurso y del traspaso. Elegí este fragmento porque funciona, me parece, como muestrario de esas tres zonas. Por un lado, la reflexión en términos de qué implica el puente, de qué hablamos cuando se traza este puente hacia un otro o hacia una otra que es una misma a veces, de qué manera entra la biografía y el ser parte de una pertenencia social, crecer en el suburbio, en zona sur, de clase trabajadora, ¿no? Y haber sido joven en esos 70. Fíjense
que en la segunda zona que tomé, ¿no? Es a la pensión de San Cristóbal, a la que llegan los policías de civil, y fíjense que no es solo lo biográfico, sino que es lo biográfico de esa joven voz que vimos antes, ¿no? Con esto quiero decir, en el cielo posible, Alicia está viviendo en esa pensión de San Cristóbal, que es a la pensión a la que llegan los policías de civil. Pero en el 76, 77 no puede entrar eso en el poema todavía. Entra actualizado cuando rearma su propia biografía. Que eso es algo que vamos a ver en todas estas poéticas, la manera en que la dictadura irrumpe por momentos en términos de no la dictadura vista de afuera, sino en términos de lo vital comprometido por ese estado epocal del horror. La tercera zona, que tiene que ver con el último momento, y es un ahora de la Anunciación, es el de la mujer que revé su historia en una historia mayor, que es la de los tumultos de el Gran Buenos Aires llegando a Buenos Aires a través del tren, la de el centro en términos de cierto lugar a tomar. Es súper interesante que en Puentes, como en El borde es un río, está muy presente la zona de diálogo con la hija, ¿no? Como heredera de esta tradición. Y cuando señalo en términos de tradición esta zona de producción, hay algo donde esta voz poética marca su territorio en términos de una pertenencia. Algo que ya estaba en un libro anterior de Alicia, Al borde es un río, pienso en un poema muy hermoso donde cuenta lo que implicó ir al secundario para ella, que no era algo que supuestamente, no era el paso indudable, sino que fue un motor planteado por ella, por su interés, por su lectura, ¿no? Y en este poema también toda la relectura desde un extraño lugar que hace del peronismo, ¿no? El puente como el paso de entrada de las columnas y de las marchas al centro también. Bien, entonces decía, lo que en esos primeros momentos, en esos 70, no se puede enunciar, o es enunciado de manera contenida o en clave, entra o vuelve a irrumpir en estas escrituras en producciones posteriores. Un ejemplo es este largo poema que es el libro Puentes. Formalmente tiene algo también este libro que hace que no puedo dejar de mencionar. Un poema de largo aliento es una aventura muy difícil. Este libro sale recontra exitoso de esa aventura, por la manera en que las líneas que hacen al campo de sentido del libro van y vuelven, van y vuelven. La temática del puente, la temática de la propia biografía, el ir hacia atrás en el tiempo, el proyectarse en la hija, son el campo que va extendiendo casi como un pasaje de un puente a otro, el largo poema que es este libro. Si tienen posibilidad, búsquenlo. De Alicia se consigue la obra reunida, La línea del desierto, donde está este libro. En ese mismo sentido, en términos de qué pasa en torno al silencio, había pensado unos poemas de Deleuze, de Tributo del Mudo. Tributo del Mudo es un libro del 82, o sea, que se publica en el 82, pero que es un libro que ella empieza a escribir muchos años antes, en su exilio en Tigre, su autoexilio, o su lugar posible de vida en el terror de la dictadura. Voy a poner un poco en situación la escritura de Diana para este momento. Diana viaja muy jovencita por América, o sea, terminando los 60, en el 68, inicia un viaje con el que va recorriendo América a lo largo de años, ¿no?
hasta llegar a Nueva York, donde vive algún tiempo, vive un par de años, se va a Europa, estando en Nueva York, vuelve a Nueva York, y regresa a Argentina después de ese viaje, que si no me equivoco es de alrededor de 6 años, en el 74, ¿sí? Cuando en Argentina ya tenemos las persecuciones de la AAA, ya murió Perón, ya está un estado de cosas que va a desembocar, donde la violencia es moneda cotidiana, y que va a desembocar finalmente en el golpe de Estado. En ese contexto, otro poema que podría hacer eco con Puentes, un poema donde ella cuenta cómo los vecinos le avisan que se oye la máquina de escribir y ella se va del lugar donde vive cuando hay una racia, ¿no? No elegí ese poema, elegí unos poemas muy breves de Tributo del Mudo, que se publican en el 82, pero ¿qué es lo que ella escribe durante muchos años, con mucho esfuerzo, estando en el Tigre, que es el lugar donde ella logra cierto refugio? El Tigre fue un lugar de refugio para las minorías y de refugio en relación a las persecuciones en el centro, ¿no? Otoño. Planea una hojita de álamo y se apoya sobre la corriente del río. Los arces con su oro y todos los árboles, alzados hacia el cielo, no borran a Mebopí, el murciélago final. Arañas, fantasmas del rocío que cuelgan sobre naranjas, hay cañas de ámbar detrás, hay un pétalo que cae y un destello. Una avispa pequeña atrapada, cómo crujen sus huesos, la suave superficie del vientre, los ojos fuera de las cuencas, dueñas del cadáver de la miel. Columnas de crestas jaspeadas, los sauces, una pareja de caraos grazna al oeste, rojo de los pinos, de los pájaros de pecho rojo y de cuerpos mutilados. Su cola lenta de espuma, el río boga todas las sangres. Sopla un viento del norte y los sauces llueven. Humo de la hojarasca incendiada. Ha venido el otoño otra vez. Hay misa permanente, hay sangre entre los robles. Invierno. Alumbra el ramerío del invierno, su luz inmóvil. Tiempo de hacha y de cuchillo. Toda la savia huye del desollador y del bufón, de la tortura y del granizo, de los golpes, la violación, de las heladas y el pajarito destrozado a pedradas. Bien, este es un libro escrito en plena dictadura, escrito en el cobijo del Delta. La parte 2 es la que lleva el nombre Tributo del Mudo, y que es una serie donde se recorren las estaciones en el paisaje del Delta. Como vieron, es una serie en términos de, se toca una zona, el otoño y distintos momentos para el otoño, cada poema cierra sobre sí, pero desborda en el siguiente. Y en este desbordar instala un estado de cosas donde lo real entra en la metáfora del paisaje natural, ¿sí? Cuando digo lo real, digo cierta marca del horror epocal que es leída en la crueldad de la cadena natural de la vida, la manera en que las arañas comen el cuerpo de la avispa, la manera en que en el río corren todas las sangres, la forma, ¿no?, en que, por un lado, el rielar del río permite la misa, y al mismo tiempo hay sangre entre los robles, que es la imagen bellísima del atardecer, pero también es el paisaje incendiado. O sea, este campo de resonancia en un libro como Tributo del Mudo no puede ser obviado.
La zona más explícita es este segundo momento del invierno que yo traje, y el poema que cierra es la serie en el libro que se llama Cacería, donde ya directamente tenemos puestos en juego en el paisaje, ¿no? El tiempo de hacha y de cuchillo, toda la savia huye, y fíjense de qué, del desollador, del bufón, de la tortura, de los golpes, de la violación, ¿no? Y un pajarito que es destrozado a pedradas. Cada vez que leo este libro, que tiene una primera zona un poco más luminosa, ¿no? Donde se da la cotidianeidad en el tigre, pienso en un poema muy hermoso, es Mirando a Felicitas lavar la ropa, veo en esta producción cómo dialoga una estrategia de superviviente de ese autoexilio en Tigre y de ese estar en el paisaje, y a la vez una lectura del paisaje signada por los indicios epocales, por la manera en que el horror de una época puede entrar, no enunciado de manera explícita, sino leído en lo que el tiempo hace en un paisaje, principalmente en lo que las estaciones hacen al recorrer un paisaje. Cuando Bellesi habla de este libro, suele decir el esfuerzo que fue de escritura, por eso este título, El tributo del mudo, el tributo de aquel que no puede hablar, además de, bueno, de uno de los personajes de las islas, ¿no? El mudo, pero sin la marca biográfica, por sobre todas las cosas, el tributo del mudo es intentar tomar la voz cuando lo que hay es una época de mordazas. Y en ese aspecto, como todo el libro está tensionado por el momento histórico donde es escrito y el lugar desde donde es escrito, ese autoexilio que es elegido como estrategia de supervivencia, pero que a la vez es obligado debido al horror que signaba la época. La siguiente cuestión es de qué manera Bellesi pone en juego el paisaje. En este sentido, este libro, como Danzante doble máscara, que es el libro siguiente de Diana, trabaja en el paisaje en términos sacros casi. Después va a venir toda otra época de Diana, ¿no? A partir de Heroica y después el Jardín, pero en este caso lo vivo, la inmanencia del paisaje tiene un valor sagrado de orden vital, y donde lo vital juega constantemente con la muerte. Un poco para cerrar esta zona, había pensado en esta cita de La poesía no es un lujo, un texto capital de Audre Lorde, ¿no? Nuestros sentimientos no estaban llamados a sobrevivir en una estructura de vida definida por el beneficio, por el poder lineal, por la deshumanización institucionalizada. Los sentimientos se han conservado como adornos inevitables o como agradables pasatiempos con la esperanza de que se doblegaran ante el pensamiento, tal y como se esperaba que las mujeres se doblegaran ante los hombres. Pero las mujeres han sobrevivido. Este es un texto breve de Audre Lorde, que es un texto capital para pensar en qué aspectos tomar la voz. La poesía no es un lujo, que ella cita, tiene que ver con una acción de supervivencia, ¿sí? No con un resto, no con una gratuidad, sino con un lugar de supervivencia para estas subjetividades, el lugar donde puede lograrse una voz propia en medio de esta deshumanización que reina en el orden, bueno, patriarcal,
capitalista, heteronormativo, en un orden donde constantemente la otredad o aquello que no entra en la jerarquía del orden es expulsado o puesto a un costado, ¿no? Y en ese sentido, este texto es, no me acuerdo si 70s, la poesía no es un lujo. Piensen que lo está diciendo una poeta, mujer, negra, madre, lesbiana, ¿no? Que está poniendo en el centro lo poético en términos de posibilidad de tomar la voz y de nombrarse en otro lugar que no es el esperado. Yo pensaba en cierta forma que los libros de estas mujeres durante esos años fueron un poco una estrategia de tomar la voz en el lugar inesperado, de tomar la voz tomando una excusa, el paisaje suburbano, el paisaje del Tigre, la cotidianeidad de las callecitas de el Gran Buenos Aires, estoy pensando en Lomas, ¿no? En el caso de Alicia, el campo de sentido del paisaje en Tigre en términos de río, árboles, la naturaleza, con su costado cruel y su costado de conciliación en el paso de las estaciones, para hablar de yo, para hablar de mí, para hablar de un sujeto poético que no es la voz esperable. No sé si fui muy vueltera en decirlo, pero lo que quería decir de manera lineal era: piensen cómo se ponen en juego en esa escena estas cuestiones más visibles en términos de imagen y campo de representación, para que un yo pueda mostrar cómo lee eso. Creo que ahí lo dije mejor. El caso de Mirta Rosenberg es distinto. Mirta pertenece a esta generación, pero nace en el 51 y su primer libro, Pasajes, es del 84. ¿Sí? Ya es una mujer en sus 51, 61, 71, 81, en sus 30, ya tiene hijos, ya está en otro lugar. O sea, no es un libro de la juventud, es un libro... el primer libro de Mirta es Mirta, 100%. Voy a leer uno de sus poemas. Quienes la hayan leído a Mirta van a ver esto. Toda pasión concluida. Caprichos de la luz por el resquicio superior de los postigos y el calor, el frío como cal y el sol, que no es estar y es, entre otros brazos que den lo mismo. Está la luz que llena el jarro, el rojo interior que se ha colmado de vacío. ¿Es eso? Es el estilo, más bien, de hueco que acata la continencia, la sentencia que da un adentro donde, si se quiere, por un momento el mundo entra y cree en maneras de hacerse inconmovible. Así que tiembla, con la luz que cambia y con las hojas que se enrejan en el viento. Fuera de él no habrá nada, ni abrazo que lo sujete. Dura lo que se muere. Quedan familiares, cajones con la ropa que se ha vuelto ajena, satenes personales y tizones de dolores que ya no duelen. En rincones de la carne desusada, la saciedad del poder detenerse. Es la pasión o el paso entre dos vacíos, la atrocidad que deja intacto el corazón tras el carozo de un personaje inventado para el mundo. Y nadie ama lo que no conoce. Este sitio ha dejado de ser iluminado porque ahora los lugares sombríos son el centro. Toda pasión concluida es emoción aclarada. Correr correr la silla al sol para rehacer el ayer y ver cómo maduran bellamente los duraznos este año. Perdón, irrumpió una vocecita de niñe por ahí. Bien, toda pasión concluida.
Este poema, que es un poema maravilla, ¿no? Fíjense el tono dialógico que instala, es un decir, ¿no? Que se sostiene en dos planos. Uno es el de la imagen en relación con la luz, y el otro es el de el fin de algún amor, ¿no? En Mirta, en Mirta, hay un trabajo con el lenguaje que va muy hilado a su condición de traductora, a una alianza con Padeletti, poeta de Rosario, que fue para Mirta, fue su maestro, ¿no? Una alianza en términos de una escritura donde la sonoridad y la musicalidad generan sentidos por corrimiento, por desplazamiento. Este es uno de mis poemas preferidos de ese libro, y es un poema donde se da la breve anécdota de la conclusión de un amor, que sirve de pie para ver cómo se va a desplegar y cómo se va desplegando la reflexión en términos de aquello que finaliza, ¿no? La escritura de Mirta es una escritura que siempre exige que volvamos sobre ella. Y esto es algo que sucede precisamente porque en la musicalidad nos lleva y perdemos pie en el sentido, o sentimos cosas en términos de algo que hace sobre la percepción corporal, la poética de Mirta, que van siempre acompañadas por un pensar en el caso de Mirta. Con esto quiero decir, es una escritura que en el trabajo sonoro produce sentidos que casi en la recepción son corporales, ¿no? Dura lo que se muere, quedan familiares, o sea, una resonancia que percibimos corporalmente. Que eso es un campo del sentido, y al mismo tiempo necesita un regreso porque ese campo del sentido no semántico va acompañado siempre por un tono reflexivo, por momentos distantes y por momentos muy presentes en el poema. Pienso en algunos versos de este poema como: toda pasión concluida es emoción aclarada, ¿no? Fíjense que ese verso cae como un hachazo. Y fíjense que ahí el corrimiento que se da es casi de esa gran sentencia pasa a un corrimiento de sentido y en acción. Correr la silla al sol para rehacer el ayer y ver cómo maduran bellamente los duraznos este año. ¿Qué decir de Mirta? Léanla, léanla mucho, y nunca se llega a trabajar del todo la manera en que esta poética se apoya en un uso muy propio y muy particular del lenguaje, desde una musicalidad que está trabajada, casi diría labrada, con muchísima precisión y detalle, con muchísimo hincapié en la reescritura, para que todas esas rimas internas, para que esos sonidos que arrastran sentido, ¿no?, operen y caigan siempre en el lugar preciso. Es una escritura donde el corte de verso y las sonoridades internas en el verso todo el tiempo van impulsando un sentido. Pero si solo la leemos desde ahí, nos queda el otro campo, que es cierta capacidad reflexiva
que no se apoya solo en la imagen o en la anécdota, sino que se apoya en un decir sostenido por una mirada muy que puede tomar distancia para producir la reflexión, pero que está con los pies metida en el asunto, que está como hecha carne con la situación que el poema convoca. No sé si estoy siendo hoy particularmente nebulosa, pero lo que quiero decir es, cuando Mirta trabaja sonoramente un poema, está en el medio de esta pasión concluida, o en Teoría Sentimental, que es el otro poema, está en el medio del brete, y sin embargo, todo el tiempo lo sonoro le permite hilar un campo de reflexión, que es el momento donde el sujeto poético se aleja y produce o intenta reflexionar sobre, o sea, una cabeza en funcionamiento, es la poética de Mirta, pero eso lo hace apoyado en un decir que está hincado en el caos de los días, en el caos del tiempo, en la breve anécdota que el poema capta o toma. Mientras en las poéticas, en lo que veíamos antes de Diana, lo que vemos es un trabajo con la imagen, en esta poética lo que hay es apenas un disparador muy breve en términos de imaginería y una enunciación de esa toda pasión concluida, de algo que se ha terminado, pero todo el decir es elaborar de alguna forma, una mirada sobre eso. ¿Sí? Fíjense que el recorrido del título hacia el remate tiene que ver con una conciliación de qué queda, de aquello que queda, dura lo que se muere, ¿no? ¿Qué es lo que resta en términos de, es la pasión o el paso entre dos vacíos, la atrocidad que deja intacto el corazón tras el carozo de un personaje inventado para el mundo? O sea, la limpieza con que entra esta zona del poema en términos de cómo se construye un yo para el afuera, en términos de máscara, es increíble. Y luego, otra vez, y nadie ama lo que no conoce. Fíjense, eso, ¿cómo puede suceder sin volverse una ley? Es por la manera en que está construido en términos de ritmo y sonoridad y aliento del poema. Voy a poner en juego un poema más de Mirta, que es muy largo y me doy cuenta que no voy a llegar nunca a nada, pero vamos yendo. Teoría sentimental. El arte sería tocarte, un invento, insignificante si el olvido lo demora. Lo siento, porque es ahora estallido de la rosa, presurosa del instante, extraviada en el jardín y devuelta por el sinfín de las horas transcurridas. 1, 2, 3, si te toco, ¿cómo es? Hay lo mucho de lo poco, digo, el beso, el exceso del miraje y, puede ser, ahora sigo, el encaje de tu aliento en el reloj del oleaje. Atravieso los celajes, el fervor, las profecías. El amor no será la porfía de la máquina del dolor, y llego acá. El arte sería tocarte. Silencio. No, confundo confeti con maná, pero igual estoy perdida entre viejas cartografías de la ruta de la seda y la pasión como centro. Ah, corazón, me decía, explícate como yo, que estoy adentro de un cuerpo y sin embargo con vida. No sabía que el diamante fuera pájaro, ni tampoco que muriera de una muerte que no fuera natural. Un diamante tiene la suerte del brillo, de la centella, aunque alguna estrella se enfríe y la sal de la vida sea lo que se lea como novela por el rabillo del ojo de un gran lector cenital. Adivinó que era amor y se ríe. Si pudiera, escribiría en potencial, y si no, sería cantante. Me enojo, hago mal y digo para adelante. Ese
pájaro se ha muerto y no es augurio de Lázaro ni de Santa ni Sabad. Lo cierto es que yo te extraño y que es Morín la que canta, pelirroja, con spleen, la verdad de lo ocurrido. You'll never know how much I miss you. You es tú, sos vos, sos como un pedido de auxilio. Miss, cualquier daño fue anterior. Estoy aún triste de entender. Un diamante es doble amante, o dos veces sin objeto, o solo un reto a la repetición. Que por ejemplo, otra vez, algo me está esperando. Corazón mata callando y se va, como en inglés, sobre su ala. Vale decir, se nos vuela. La textura del tiempo, Vladimir es rala, una usura del instante y de sufrir cuando apela a no sé qué. Nunca volver es lo mismo que irse para adelante. Me tocaste, te toqué, compartimos un abismo. Dame, diste, di, diré. Las facetas del diamante son, no sé, mejor hablame y te creo, así como quien reza, sin un deseo de asceta. Todo poema es de amor, toda guerra es interior, toda palabra está presa. Me quedé sin aire. No sé si conocían este poema. Es un poema que cada vez que vuelvo sobre él me maravilla. Teoría Sentimental es el tercer libro de Mirta. Es un libro sostenido en series. El corazón es probablemente este del libro. Tiene un prólogo de María Moreno, donde María habla del banquete de Platón y de esa discusión en torno al amor, y pone a Mirta como una más participando en esa discusión, que me parece sumamente afín a pensar como una poética que reflexionó a lo largo de todo su recorrido sobre el lenguaje. Pensemos que la obra reunida de Rosenberg se llama El árbol de palabras, ¿no? Y de hecho en este, que es un poema de amor, sobre lo que está reflexionando sobre la posibilidad de darle palabra o darle nombre a eso, ¿no? De hecho, el remate, toda palabra está presa. Y la distancia entre lo vivencial del deseo, el arte sería tocarte, el arte sería aprenderte, aprender el tiempo, sería lo que el poema tiene todo el tiempo como impulso, ¿no? Captar eso que fuga. Pero lo que queda es el poema, o sea, la posibilidad es el poema. Y claramente Teoría Sentimental, ya desde el título, está instalando la posibilidad de repensar en torno a lo sensible. Lo que es sumamente interesante es la manera en que la poética de Rosenberg hace esto, poniendo en juego un cómo del lenguaje, que ya lo dije antes, todos esos recursos que ella instala a la hora de escribir, que la llevan hacia una zona donde el barroco es contenido, pero está ahí, ¿no? Un trabajo con el artificio de la lengua. Y a la vez un trabajo que del discurso amoroso se queda con la posibilidad de llevar eso a la palabra. Casi como si amar y escribir fueran siempre por el mismo carril, ¿no? Fueran la posibilidad de conciliar un puente hacia una otra, hacia un otro. Para mí es uno de los poemas de amor más bellos, ¿no? Está un poco cercenado, porque Teoría Sentimental, esta zona podría leerse como un solo poema, pero, y piensen también en esta poética como una y otra vez irrumpe la cultura. Morín que canta, Vladimir en torno al tiempo, o sea, como hay breves irrupciones de citas que tampoco son fundamentales, porque lo fundamental es lo que está en el poema. Algo que no dije
en relación a lo lúdico, cómo entra de una forma que no es lo lúdico porque sí. Fíjense, dame, diste, di, diré. Las facetas del diamante son como vuelve al comienzo, ¿no? No sé, mejor hablame y te creo. Un poema casi como una carta de amor, que es otro poema de Mirta, tiene ese tono, un poema que es una carta a mi amiga, dice. En esta zona también del amor de la posibilidad del amor lésbico puesto en juego en el poema, el affaire Skeffington como un juego de máscaras, donde María Moreno inventa a una escritora, Dolly Skeffington, y el prólogo del libro es una novela contando quién es esta Dolly Skeffington que estuvo en París en la época de la Rive Gauche, en la época de Colette, en la época de Charles Stein, ¿no? En el momento esa irrupción de la bohemia francesa, donde aparecen ciertas mujeres como Duna Vance, como Hilda Doolittle, que hacen un coro de el estar lejos de casa como una posibilidad de generar un orden otro. Dolly Skeffington es una máscara para María Moreno, y lo que leemos son supuestamente los poemas que ella encuentra de esta Dolly Skeffington. Traje uno solo y voy al poema. Sigo leyéndolos porque me lleva mucho tiempo leer, pero si no los leo, no sé si no los vieron. Voy con este que es breve. La repetición, Plaza Navona. Ningún amor termina, yace en la cara oscura de la mente, como los objetos en el cuarto, luego de apagar la lámpara. Esas sombras no se apartan, oprimiendo una perilla, como quien descorre un cortinado para llamar a la mañana. Es por eso que llegamos a olvidar aún el nombre querido, a besar labios idénticos, sin reconocer aquellos que solíamos besar. Ningún amor termina, siempre el azar lo trae a la luz de los días presentes. Por eso quiero esconder los ojos tras cristales oscuros y desviar el haz de la linterna nocturna, pues vuelvo a ver el turbante que usabas la tarde del Bermud en Plaza Navona, el lanzallamas negro y los pajaritos. Bien, en La alquimia, que es el affaire Skeffington, este es el poema de la pérdida, y casi les diría que es un poema en clave para mi generación, donde ningún amor termina y no confundo confeti con maná, son casi dos, como, ¿cómo decirlo? Como cartas que se intercambian, o sea, son resonancias que influyeron en quienes vendríamos después como claves. ¿Vieron cuando se dicen lo que hay que decir para cruzar una frontera? Yo digo los pies azules y el otro tiene que responder la clave, si no lo dejo pasar. Bien, estos dos poemas en particular tienen ese carácter y me interesan a mí muy particularmente por cómo construyen una nueva tradición del poema de amor. El poema de amor, que en la tradición argentina tiene mucho que ver con una Alfonsina, que en la tradición latinoamericana tiene que ver con Delmira Agustini, con Vilariño, ¿no? Y al que las mujeres rehuyeron porque tenían que ser inteligentes, dejan de lado el poema de amor, se van hacia otro lado. En el caso de esta generación es rescatado en términos de, es revisitado, porque en realidad ¿quién rescata a quién? El poema, la poeta al poema. Es revisitado desde un lugar mucho más actual y en términos de sensibilidades que ponen en juego otras cuestiones alrededor del amor. Fíjense que ninguno de los dos son poemas eróticos. O sea, la tradición que abre Agustín y
e idea Vilariño del erotismo en el cuerpo de la mujer, acá no está puesta en juego. Está puesto en juego el amor en términos de imposibilidad de llegar a un otro y de permanecer en un otro, casi como una marca epocal, ¿no? O sea, no es el gran amor, son los amores pasajeros que no se terminan y vuelven. Por eso se llama la repetición el poema. Hay otro poema muy bello en este libro, donde Las cenizas se llama, creo que se los mandé, donde se pone en juego la distancia entre estas dos mujeres que se amaron en la juventud, en los años locos de París, y cómo tuvieron familias, criaron hijos, se casaron, pero cuando levantan un caracol en la playa y lo llevan al oído, saben quién está del otro lado, dice el poema Las cenizas. En la repetición también está un poco puesto en juego esto, ¿no? Ningún amor termina, pero hay imágenes que nos quedan de algunos otros. Y en términos de eso, yo decía, no es la tradición del poema de amor, sino que es una revisita en otro lugar, muchísimo más desconfiado y muchísimo más sostenido en la imposibilidad. Como si fuera un poema de amor en términos de diálogo amoroso a la medida de la fragmentación del fin del siglo XX y del comienzo del siglo XXI, donde ya no creemos en amores que duren el tiempo. O creemos en otras formas en que duran el tiempo. Por eso la repetición. Y por eso vuelven, diría Dolly Skeffington. Bien, resistimos, seguimos. Tengo un fragmento de María del Carmen Colombo y un poema de Susana Villalba. ¿Vamos allí? ¿Puede ser? ¿Les parece? Bien, el poema que elegí, el fragmento que elegí es de La familia china, como para mostrar toda otra zona. Vamos a ver, tanto La familia china como Sus y secretos del corazón de Susana Villalba y Plegarias de Susana Villalba trabajan poemas en prosa, poemas que no tienen corte de verso, ¿sí? El caso de La familia china es un despelote, un estallido. Es un libro maravilloso en torno a una mítica que se construye que cruza el paisaje de la Boca, pero no de la Boca ahora, la Boca de la juventud de Coto Colombo, la Boca de los 60, ¿no? Bien de inmigración, de trabajo, de la inundación, con el conventillo, el tango, pero la familia china que en realidad es japonesa, en este marco. Yo no elegí los fragmentos más políticos, pero les diría, la familia china hasta se permite instalar temáticas alrededor de la derrota, del peronismo, de la JP, o sea, logra una alquimia única. Y en ese sentido es un libro que es una perla, es maravilloso. Yo elegí 2 fragmentos. Si no la conocen, lectura que tienen por delante, que es así como una súper aventura. Óiganlo, esto sí, óiganlo, fíjense cómo la rítmica cruza todo lo que hace a este libro, aunque no tenga corte de verso. Son chinas las 3 chicas, pintadas por el fino pincel de un copista oriental. Ojos como rendijas miran la escena de la madre, lavando el kimono en el piletón del patio. Las miradas finitas rayan las orejas de la madre, imitación de la sombra de un árbol exótico. Le dibujan persianas cerradas para protegerla de un sol de siesta, insoportable. El alma china de la familia se llena como una palangana porteña al compás de los dichos maternales del agua. Y las 3 chicas recuerdan al unísono los agujeros dejados por las balas. Los agujeros del recuerdo, multiplicados por 3, ensucian con la sangre del padre el kimono que la madre lava
infinitamente adentro del piletón de sus propias ojeras. Recordar, abrir el ojal de una herida llamada ojo, provoca un dolor de sol insoportable entre ceja y ceja. Por eso, a la sombra de un árbol exótico, las tres chicas pintan el alma de un dragón subiendo al cielo con el fino pincel de sus pestañas. Todas las noches, la madre china pone su mente adentro de una copita quieta, la llena con sus diminutos pensamientos de alfiler. Es de jade la copita y parece un párpado vaciado por la punta de una vara de bambú. Puede ser también un pájaro mudo que se sostiene en una sola pata de gallo. La mente maternal imita el salto de los equilibristas, esos que tiran el alma por el aire y cae hecha un bollito en las aguas secas del vacío. A la mañana, la mente china sale lívida del párpado, como un pez o un ánima que ha vagado por los vericuetos del limbo. Bien, apenas un botoncito, ¿sí? Me siento como si les hubiera dado un mordisquito de un medio bombón. Fíjense el mundo que sostiene en términos de este conventillo, esta familia china que es japonesa, todos los tópicos que hacen al suburbio boquense laboral, mezclados con este exotismo de lo asiático, con una beta muy japonesa por momentos, de hecho la familia no es china, es japonesa, cruzados, acá no se nota tanto, pero en otros poemas sí se nota más por el tango, y en términos de una forma otra de decir las problemáticas familiares. Porque finalmente la familia china es un libro sobre la insoportable alquimia de la familia, ¿no? Las tres hermanas, el padre tintorero, la madre, el tío derrotado, como estas siluetas que hacen a lo familiar. Algo que en la poética de Coto Colombo siempre estuvo presente. O sea, su primer libro, se me fue el nombre del primer, Blues del Amasijo, el primer libro de Coto Colombo, hace también una extraña cruza entre la música del rock y el blues de los 70, que era la música que escuchaba la juventud, con las figuras o los estereotipos del tango, ¿no? Entonces está Sally la Lunga, pero la madre es casi la madre del tango, y esta cuestión de, bueno, de un blues del amasijo, cómo la marca de la juventud de esa época se lleva al terreno de lo coloquial lunfardo en términos de lengua compartida. Y algo que hace Coto Colombo en todos sus libros, en La Muda Encarnación, con el paisaje del campo y las figuras casi de leyenda, el caballo y la vaca, es construir con esos tópicos y con esas perlitas del lenguaje de otros códigos una lengua sumamente propia. Y decía, en el caso de la familia china, pasa casi desapercibido, pero lo que está poniendo en juego es las tensiones internas de una familia con la historia, con el entorno, con, por sobre todas las cosas, el lugar de las mujeres en esa familia, madre e hijas. Y para terminar hoy, Susi, poeta súper, súper, súper querida, que si no la conocen, si no han leído a Villalba, tienen otra maravilla más. Voy a leer un poema de Plegarias, que como les decía, también es un libro donde los poemas son poemas en prosa, pero son poemas. Si oyeron, se oye y se ve en la familia china porque ritmo y corrimiento de sentido no prosaico hacen que, aunque no haya corte de verso, estemos ante poemas, ¿no? En
plegarias y en Susis de Secretos del Corazón sucede lo mismo. Y esto es como meterse en un torrente, porque es el torrente de una voz. Plegarias tiene una excusa, es un poema de el quiebre entre el siglo XX y el XXI, y es un poema, es un libro del quiebre entre el siglo XX, últimos 90, primeros 2000, siglo XX, siglo XXI, y es un libro signado por la crisis 2000-2001. Bien, domingo de elecciones en la Shell Select Tango. Todo es una pared en que se ve Voy otra vez. Todo es una pared en que se ve descascarar la vida en una sola frase. Feliz cumple, aguante Bruckman, cuervo puto. Un solo plano, todo plano, carbón, tiza, aerosol. Si tocaras en el cielo, moriría Charlie, damas gratis, rocas sucias. A veces un destello de palabras misteriosas como rocas, como mica en la piedra, veredas de hojas amarillas, cascotes en la calle. ¿De qué rocas en esta planicie de llaneza aplastante, el cielo un plomo sucio del hastío de la lluvia de domingo? Se borronea una palabra, gotea en los cartuchos dispersos en el suelo, los disparos recientes se escriben como huecos del ladrillo. Padre Rainbow, viejas locas, pibes chorros, todo un plano, una toma, una mancha como hombres alrededor de una fogata, como perros de una noche de 1000 años. De día se levanta una ciudad y todos van como leyendo un llamado ultravioleta, hereditario, partitura, como moscas, como entrando en molinetes, vallados hacia una ventanilla a apostar lo que total ya no tenían, una vida de pizarra, de una tele para acá. Apenas hace nada, 5 siglos, 3 reflejos, un alguien pintó esa caravana de ciegos al abismo, al eco del barranco, detrás de esa pared en que se estrellan. Por siempre, Chaca, Sebi, te amo, los Tarijas Stones. ¿Acaso falta sangre? Más aún que abone esa costumbre de rodar horizontal, imaginando que es un plano inclinado, la vida vertical, la tierra, un vértigo del cielo, se va a acabar, Señor. No escucho que truene tu voz, si es una voz, no veo quebrarse la pared, el mundo o alguno en parte alguna. Alguna vez quisiera ver algo distinto, final inesperado, palabras misteriosas, rebelión que no se muerda el polvo de la cola para ir a caer de a uno en fondo. Si fuera posible en este siglo, si fuera posible en este mundo. Mater dolorosa, el que devora a sus hijos, cuerpos se arrojan como rocas. Señor, entiendo que no nos dejes elegir algunas cosas, pero nunca ser más que humanidad, más que este barro que amasa como miga, como costilla que se quiebra de su alma, cerebro de pan que se resbala chapoteando las patas hacia arriba, el lomo hundido, la mirada a la punta del látigo otra vez a ver si lo rescata para atrás. Por enésimo siglo, lugar, por enésima vida, ves, palabras mismas. Se vota por la fiesta que se mira apiñado en la vereda, en el zaguán. Gramilla, ripio, guijarro de payana, ficha de sapo, silla, fila, centavo. Peor están los ciegos, los sordos que no escuchan ese vals, esa fanfarria de fajina cortesana. Palabras de cartel que prenden un reguero, un arma de frase de repetición. Desfilan los fiscales de veredas, gerentes de kiosquitos, figuritas en clips, ideas con alfileres, cabecitas de tacho con palo y a la bolsa con las cartas marcadas. El ciclón, armas mugrientas, santa revuelta, el bananazo, la Bruckman a sus trabajadores. Apenas hace nada la gente la cuidaba, ahora apoya el desalojo. Apenas hace igual el hombre como ahora asumía Carlos V, imperio sacro, bizantino o británico, romano, majestático. El imperio sintáctico que ahora titila mientras llueve en algún lado, en este lado, en esta esquina, frente a un muro.
hijos del hijo, patria chúcar, Trujamán. Nuestra mater lacrimosa, apenas los gases se disipan. En esta esquina, campeón, le vamos a hacer el culo a la gallito de baldío. Pollitos mojados bajo el frío, se bota entre la barra de la jaula o el degüello en un desfiladero como acuerda. La marcha hipnotizada de la vida, la primera salvación es la del cuerpo. Señor, recuérdanos el alma cada tanto, en tiempos más soleados, más amables, en este año, si es posible en esta vida. Perdón, perdón porque cambié algunas cosas, pero bueno, es eso, el poema Torrente. ¿Qué decir ante esto? La imagen, domingo de elecciones, un estado de cosas, una situación, domingo de elecciones en la Shell, 2001 probablemente, ¿no? Los textos en las paredes como pie a la reflexión y los sucesos, ¿no? Entre esa lluvia, entre este yo que ve la historia reciente en términos de una historia que es una hora y que viene arrastrada por los siglos de los siglos. Y algo que es maravilloso en Villalba, cómo entra en esta cotidianeidad de patas en la contingencia, en el ahora, ¿no? Casi el tono sagrado, esa invocación al Señor. Señor, mater sagrada, mater dolorosa, ¿no? Señor, que sea en esta vida, alguna vez, en este siglo, si puede ser. Y por sobre todas las cosas, una visión lúcida que se apoya en lo político y en este ir y venir que está en todo este libro, ¿no? Lo poético, lo político como contingencia, lo político como catástrofe, la verdad del yo como cuerpo y la verdad de la contingencia marcando la historia, la imposibilidad de escapar a la historia, pero por sobre todas las cosas, esta voz poética que lo que está pidiendo es esa conciliación entre alma y cuerpo, que es lo único que tenemos, que es este cuerpo en este ahora arrasado por la tormenta de la historia. No sé si ven todo esto en este poema, yo veo todo esto en este libro y cada vez que lo leo pienso en lo que implicó para muchos el 2001, ¿no? Y cómo pasa el tiempo y probablemente haya en estas salas gente que no se acuerda de la Bruckmann o que ni siquiera la Bruckmann es parte de su imaginería y sin embargo en el poema logra funcionar como una clave que aunque no sepas qué fue la Bruckmann en términos de fábrica tomada, rescatada, de festivales, de marchas y después de dar la espalda a la Bruckmann, el poema lo pone en juego y lo hace ser otra vez. Todo Plegarias tiene esa característica de oración o de invocación a una otredad mayor, pero una invocación casi que se encuentra o que hace pie en el nosotros de la época, en el nosotros, en el yo excedido en lo demás, en los otros. Con esto quiero decir, no un Dios magnífico, sino ese Dios que hacemos. O sea, Villalba invoca en estas plegarias tan políticas, tan paganas, a un Dios que en realidad es construcción nuestra. Y en ese sentido, pareciera en este poema recordarnos que también ese contexto y esa contingencia es nuestra construcción. Funciona por destellos el poema, ¿no? Hilando lo que se ve y sumando capas y generando sentidos, ¿no? Fíjense la maravilla de desfilan los fiscales de veredas, gerentes de kiosquitos, figuritas en clips, ideas con alfileres, cabecitas de tacho con palo y a la bolsa con las cartas marcadas. Creo que
esa enumeración por corrimiento es la mejor apreciación de mucha de la clase política argentina que he oído en mi vida, ¿no? Es el momento de discusión con la clase política argentina. Pero algo más, como se pintó hace 5 siglos, como el Imperio Sacro, como Bizancio, como el Imperio Británico, como Roma, como el nosotros majestático, ¿no? O sea, algo que marca lo humano en el error y de lo que pareciera que no vamos a poder escapar nunca. Esa es como esa es la fisura que una y otra vez el poema en plegarias intenta coser, intenta sanar, intenta unir. Este es uno de ellos. Y es el más corto. Yo lo adoro, pero de todos es el más corto. Piensen qué increíble, o sea, no sé, ¿qué vimos hoy? Irene, Alicia, Diana, Susana, Coto, Mirta, 6. Piensen qué 6 poéticas increíbles y solo vimos algunos poemitas de algunos libros, ¿no? O sea, y no hay ninguno de ellos que uno diga, ah, esta cosita, esto no. Piensen cómo hay algo en estas poéticas que estalla. No sé si quieren decir algo antes que se nos corte, quedan 7 minutos según mi reloj. Gracias por la paciencia, gracias por todo. No tengo más nada. Gracias a vos, Andy. No, a ustedes, y si alguien tiene alguna pregunta que en 7 minutos podamos responder entre todos, es bienvenida. Hola, Washi, parezco una tonta. Bueno, nada, hoy quedé más disléxica que nunca, perdonen eso. ¿Qué más decir que no haya dicho? Les voy a mandar un listado y voy a incluir en la segunda selección poemas de poetas que no llegamos a ver y que son de la misma intensidad que estas producciones, de la misma igual. Y la otra cuestión es, me gusta mucho pensar a esta generación tan particular como si fuera, ¿vieron cuando estallan los fuegos de artificio que ves una red y que hace un dibujo que es todo, pero que no es lo mismo? Después te das cuenta que unas son florcitas, otras son cascadas, otras son, qué sé yo, espirales. Bueno, esta generación de mujeres tiene ese don. Arma como un tapiz que decís, wow, cómo extendieron el campo de todo, y al mismo tiempo cada una tiene su brillo, su color, sus características, que me parece que hoy en estos poemas que recorrimos se ve, y dejé afuera, no sé, probablemente los poemas de Diana más actuales, más conocidos, que son también de una grandeza increíble, un montón quedó afuera. Bien. Que tenés para leerlo es eso que se tuvo, un diamante se puede tener, un pájaro no, ¿no? Y de lo que está hablando es de un amor que se fue. Sí. Fíjate, para que me fui yo, estoy yendo a buscar, fíjate cómo entra. ¡Ah! Llegaré. Me encanta que te haya gustado ese poema, yo lo adoro. Increíble. Fíjate, no sabía que el diamante fuera pájaro, ni tampoco que muriera de una muerte que no fuera natural. Un diamante tiene la suerte del brillo de la centella, ¿no? O sea, eso que tuvimos, eso que fue atrapado, eso que está, al mismo tiempo es algo que fuga y es algo que murió de una muerte no natural, te dice el poema. Recordemos que ese poema, El arte sería tocarte, es un diálogo amoroso, es de un yo a un vos, a una otra, que está ahí. Eso que se puede poseer y la contraposición entre lo vivo que escapa y lo que se puede poseer, me parece que opera ahí. Increíble. Además de toda una imaginería, ¿no? En la ruta de la seda, de la pasión como norte, en eso
de lo que no se puede acumular también. O sea, en ese camino de la pasión donde hay diamante, hay esto, hay lo de más allá, pero a la vez nada de eso en realidad es acumulable, porque solo es en ese momento en que podría tocarte con el poema. Creo que teoría sentimental, esa parte del libro está entera en la web. Si podés leerlo, me parece que vas a poder entrarle mucho, mucho mejor. Y es preciosa. Bien. Gente, un placer encontrarles. Una alegría. Perdón. Gracias, muy Andy. ambicioso todo. Muchas A gracias. ustedes. Gracias. Para mí es compartir Gracias. poemas que adoro. Bien, buena semana a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. A ustedes. Adiós.